Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Gunzburgo. Era el mayor de los tres hijos de Karl y Walburga, nacida Hapfauer, y sus hermanos se llamaban Karl y Alois. Su padre era el fundador de la empresa Karl Mengele und Söhne, productora de maquinaria agrícola. Josef fue un buen estudiante al que le gustaban la música, el arte y el esquí. Terminó la educación secundaria en abril de 1930 y comenzó a estudiar medicina y filosofía en la Universidad de Múnich, ciudad que era el bastión del partido nazi, la organización política de extrema derecha liderada por Adolf Hitler. En 1931 Mengele se unió a los Cascos de Acero, una organización paramilitar que fue absorbida en 1934 por las milicias nazis Sturmabteilung. En 1935 Mengele obtuvo un doctorado en antropología por la Universidad de Múnich y en enero de 1937 salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt como asistente de Ottmar Freiherr von Berechuer, un científico que investigaba sobre genética con un interés particular en los hermanos gemelos. Allí Mengele se centró en los factores genéticos que daban origen a la aparición de labio leporino y barbilla partida y su tesis sobre este tema fue calificada con un cum laude que le valió la consecución de un doctorado en medicina por la Universidad de Frankfurt en 1938. En una carta de recomendación, von Berechuer elogiaba la fiabilidad de Mengele y su habilidad para explicar conceptos complicados de manera muy clara. El escritor estadounidense Robert J. Lifton señala que las publicaciones de Mengele no eran muy distintas de la corriente científica de la época y probablemente hubieran sido valoradas como esfuerzos científicos válidos incluso fuera del ámbito de la Alemania nazi. Mengele contrajo matrimonio el 28 de julio de 1939 con Irene Sonbein, a quien había conocido en Leipzig mientras trabajaba como médico residente. Su único hijo, Rolf, nació en 1944. La ideología nazi amalgamaba elementos de antisemitismo, higiene racial y eugenesia y los combinaba con el pangermanismo y el expansionismo territorial con el objetivo de lograr un mayor Lebensraum para los pueblos germánicos. La Alemania nazi intentó conseguir ese espacio con la invasión de Polonia y de la Unión Soviética, así como con la deportación y asesinato de los judíos y los eslavos que vivían allí, a los que se consideraba inferiores a la raza superior aria. Mengele se afilió al partido nazi en 1937 y a las SS en 1938. Recibió una formación básica con la infantería de montaña y fue reclutado por la Wehrmacht en junio de 1940, algunos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Enseguida se presentó voluntario para el servicio médico de las Waffen-SS, el brazo armado de las SS, donde sirvió con el rango de Untersturmführer en un batallón de la Reserva Médica hasta noviembre de 1940. Después fue asignado a la Oficina de la Raza y el Reasentamiento de las SS en Poznania, donde evaluaba a los candidatos a la germanización. En junio de 1941 Mengele fue destinado a Ucrania, donde se le galardonó con la Cruz de Hierro de segunda clase. En enero de 1942 se unió a la 5ª División Panzergrenadier SS Wiking como oficial médico de batallón. Rescató a 2 soldados alemanes del interior de un carro de combate en llamas, acción por la que recibió la Cruz de Hierro de primera clase, la Medalla de Herido y la Medalla por el Cuidado del Pueblo Alemán. Resultó herido grave en una acción cerca de Rostov del Don en el verano de 1942 y fue declarado no apto para seguir en el servicio activo. Una vez recuperado, regresó a la Oficina de la Raza y el Reasentamiento en Berlín. También retomó su asociación con von Berechuer, que entonces trabajaba en el Instituto Kaiser Wilhelm para Antropología, Genética Humana y Eugenesia. En abril de 1943 Mengele consiguió el ascenso a Hauptsturmführer de las SS. A comienzos de 1943, alentado por von Berechuer, Mengele solicitó el traslado al servicio de campos de concentración, donde esperaba tener la oportunidad de realizar investigaciones genéticas con humanos. Su solicitud fue aceptada y lo destinaron al campo de concentración de Auschwitz, donde Eduard Wirth, oficial jefe médico, lo nombró director médico del Sigeunerfamilienlager en el complejo de Birkenau. A finales de 1941, Hitler decidió que los judíos de Europa debían ser exterminados. Por ello, Auschwitz II-Birkenau, que en principio debía alojar trabajadores esclavos, pasó a ser una combinación de campo de trabajo y de exterminio. Allí llegaban en tren diariamente prisioneros de toda la Europa ocupada por los alemanes.
Hacia julio de 1942 las SS ya realizaban selecciones, que consistían en segregar a los judíos capaces e incapaces. Los que podían trabajar eran admitidos en el campo de trabajo y los que no, eran enviados de inmediato a la muerte en las cámaras de gas. En los grupos de los que debían morir, que normalmente eran 3/4 partes de todos los que llegaban, estaban casi todos los niños, mujeres con sus bebés, embarazadas, todos los ancianos y aquellos que los médicos consideraban, tras una breve y superficial inspección, que no estaban completamente sanos. Mengele, miembro del grupo de médicos que hacían esta selección humana, no estaba obligado a realizar esta tarea, pero participaba con la esperanza de encontrar sujetos para sus experimentos. Estaba particularmente interesado en hallar hermanos gemelos y al contrario que otros médicos, que consideraban la tarea estresante y horrible, Mengele la realizaba con total soltura, con aires extravagantes, a menudo sonriendo, muy acicalado o silbando una melodía. Mengele y el resto de médicos de las SS no trataban a los internos, sino que supervisaban a otros doctores prisioneros que estaban obligados a trabajar en el servicio médico del campo. Mengele visitaba semanalmente los barracones del hospital y enviaba a la cámara de gas a los presos que no se hubieran recuperado después de 2 semanas en cama. También formaba parte del grupo de médicos responsable de administrar el Ciclón B, el pesticida a base de cianuro que se usaba para matar a los prisioneros en las cámaras de gas de Birkenau. En concreto, realizó esta tarea en las cámaras localizadas en los crematorios IV cuando en 1943 estalló en el campo de los gitanos un brote de Noma. Mengele inició un estudio para determinar la causa y desarrollar un tratamiento. Tomó como ayudante al prisionero Bertold Epstein, un pediatra judío y profesor de la Universidad de Praga. Mengele aisló a los pacientes en un barracón aparte y asesinó a varios niños gravemente enfermos para enviar sus cabezas y órganos a la Academia Médica de las SS en Graz para su estudio. La investigación seguía en marcha cuando el campo gitano fue liquidado y sus ocupantes asesinados en 1944. En respuesta a una epidemia de tifus en el campo de las mujeres, Mengele envió a las 600 ocupantes de un barracón a la cámara de gas. Después, el edificio fue limpiado y desinfectado y las ocupantes de un barracón cercano fueron bañadas y se les entregó ropa nueva antes de su traslado al barracón limpio. Este proceso se repitió hasta que todos los barracones estuvieron desinfectados. Este tipo de desinfecciones se volvieron a realizar cuando estallaron brotes de escarlatina y otras enfermedades, pero en esos casos todos los prisioneros fueron enviados a la cámara de gas. Por sus esfuerzos, Mengele recibió la Cruz al Mérito Militar y fue ascendido en 1944 a primer médico del campo de Birkenau. Mengele aprovechó su estancia en Auschwitz como una oportunidad para continuar con sus estudios antropológicos y sus investigaciones sobre herencia genética usando prisioneros del campo de concentración para experimentar con humanos. Estos experimentos no tuvieron para nada en cuenta la salud, seguridad o sufrimiento físico y emocional de las víctimas. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos, gente con heterocromía, enanos y sujetos con anomalías físicas. La Fundación Alemana de Investigación le otorgó una subvención que había solicitado von Berechuer, a quien Mengele enviaba informes periódicos y diversas muestras. El dinero que le otorgaron se empleó en la construcción de un laboratorio de patología adjunto al crematorio II en Auschwitz II-Birkenau. El Dr. Miklos Nyírsy, un patólogo húngaro de religión judía que llegó a Auschwitz el 29 de mayo de 1944, realizó en este nuevo laboratorio disecciones y preparó los especímenes para su envío. Las investigaciones de Mengele sobre los gemelos estaban pensadas en parte para demostrar la supremacía de la herencia genética sobre el entorno y reforzar de esta manera la premisa del nazismo que defendía la superioridad de la raza aria. Nyírsy afirma que los estudios sobre gemelos también estaban motivados por un deseo de mejorar la tasa de reproducción de la raza alemana a través del aumento de la fertilidad y de las oportunidades de engendrar gemelos de sujetos racialmente deseables. Los gemelos eran sometidos a exámenes semanales y mediciones de sus atributos físicos por parte de Mengele o de algunos de sus ayudantes. Los experimentos practicados por el médico incluían amputaciones innecesarias de extremidades, inoculaciones intencionadas con tifus y otras enfermedades a uno de los gemelos y transfusiones de sangre de un hermano a otro. Muchas de las víctimas murieron en el transcurso de los procedimientos. Una vez finalizadas las pruebas, a veces los gemelos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados.
Nisley relata que una noche Mengele mató personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad que le habían inoculado, Mengele mataba al otro hermano para realizar informes comparativos post-mortem. Los experimentos de Mengele con los ojos incluyeron intentos de cambiar el color del iris a través de la inyección de sustancias químicas y el asesinato de personas con heterocromía para extraer sus globos oculares y enviarlos a Berlín para su análisis. A los enanos y a las personas con anomalías físicas les tomaba mediciones corporales, les extraía sangre y dientes sanos y les administraba de forma innecesaria drogas y rayos X. Muchas víctimas eran enviadas a la cámara de gas y después sus esqueletos se mandaban a Berlín para continuar con las investigaciones. Mengele buscó mujeres embarazadas, a las que realizaba experimentos antes de enviarlas a la cámara de gas. La testigo Vera Alexander describió cómo cosió por la espalda a 2 gemelos gitanos en un intento de crear gemelos siameses, pero ambos murieron por los efectos de la gangrena después de varios días de sufrimiento. Mengele y otros médicos de Auschwitz fueron transferidos el 17 de enero de 1945 al campo de concentración de Gross-Rosen, en la Baja Silesia. Allí se llevó 2 cajas con especímenes y los registros de sus experimentos, mientras que el resto de documentos médicos del campo fueron destruidos por las SS. El Ejército Rojo capturó Auschwitz el 27 de enero de 1945. Mengele huyó de Gross-Rosen el 18 de febrero, una semana antes de la llegada de los soviéticos, y viajó hacia el oeste disfrazado de oficial de la Wehrmacht hasta Saaf. Allí confió temporalmente sus documentos incriminatorios de Auschwitz a una enfermera con quien había entablado una relación. Después, él y toda su unidad se apresuraron hacia el oeste para evitar caer en manos de las tropas soviéticas y en junio acabó hecho prisionero de guerra por el ejército estadounidense. Mengele fue registrado en principio con su nombre auténtico, pero por culpa de la desorganización de los aliados con las listas de los alemanes más buscados y por el hecho de que no tenía el habitual tatuaje de las SS con su grupo sanguíneo, no lo identificaron como uno de los nombres de la lista de los principales criminales de guerra. Fue liberado a finales de julio y obtuvo documentación falsa bajo el nombre de Fritz Ullmann, documentos que él después alteró para cambiarse el nombre a Fritz Hollmann. Después de varios meses huyendo, en los que tuvo tiempo de internarse en el territorio controlado por los soviéticos para recuperar sus archivos de Auschwitz, Mengele encontró trabajo como granjero cerca de Rosenheim. Temiendo ser capturado, juzgado y condenado a muerte, huyó de Alemania el 17 de abril de 1949, ayudado por una red de antiguos miembros de las SS, a la que también pertenecía el as de la aviación Hans Ulrich Rudel. Mengele viajó hasta Génova y allí obtuvo un pasaporte bajo el alias Helmut Gregor, falso miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. Navegó a Argentina en julio, pero su esposa rehusó acompañarlo y ambos se divorciaron en 1954. En Buenos Aires, Mengele trabajó como carpintero y vivió en una pensión en el partido de Vicente López, 66. Después de unas semanas se trasladó a la casa de un simpatizante de los nazis en el acomodado barrio de Florida y a continuación trabajó como agente comercial para la empresa de maquinaria agrícola de su familia. Desde 1951 realizó viajes frecuentes a Paraguay como representante de ventas en ese país. En 1953 empezó a vivir en un apartamento de Buenos Aires y ese mismo año usó dinero de su familia para comprar una parte de una empresa de carpintería. Al año siguiente alquiló una casa en el barrio bonaerense de Olivos. En 1956, Mengele obtuvo una copia de su partida de nacimiento a través de la Embajada de Alemania Occidental y se le concedió un permiso de residencia en Argentina con su nombre real. Con este documento consiguió un pasaporte de Alemania Occidental, también con su nombre auténtico, y emprendió un viaje a Europa. Estuvo de vacaciones en Suiza con su hijo Rolf y con su cuñada viuda Marta, además de una semana en su casa familiar de Gunzburgo. Después de regresar a Argentina en septiembre, Mengele siguió viviendo con su nombre verdadero. Marta y su hijo Karl-Heinz se reunieron en el país americano con él un mes después y los tres se instalaron juntos. Josef y Marta se casaron durante unas vacaciones en Uruguay en la ciudad de Nueva Helvecia en 1958 y adquirieron una casa en la capital argentina. Sus negocios entonces incluían una parte de la propiedad de la Fadro Farm, una compañía farmacéutica. También en 1958, Mengele y otros médicos fueron interrogados y después exculpados de la sospecha de practicar la medicina sin licencia después de que una adolescente falleciera durante un aborto.
Preocupado porque este caso destapara su pasado nazi y sus actividades durante la guerra, emprendió un largo viaje de negocios a Paraguay y en 1959 consiguió la ciudadanía argentina con el nombre de José Mengele. Regresó a Buenos Aires en varias ocasiones para atender los negocios y visitar a su familia. Marta y Karl-Heinz vivieron en una pensión de la ciudad hasta que en diciembre de 1960 regresaron a Alemania. El nombre de Mengele se mencionó varias veces durante los juicios de Nuremberg, pero las naciones aliadas estaban convencidas de que había muerto. Su primera esposa Irene y su familia también dijeron que había fallecido. Sin embargo, en Alemania los cazanazis Simon Wiesenthal y Hermann Langbein estaban recogiendo información de testigos sobre las actividades del médico de Auschwitz. Durante una búsqueda en archivos públicos, Langbein se topó con el acta de divorcio de Mengele y una dirección de Buenos Aires, por lo que él y Wiesenthal contactaron el 5 de junio de 1959 con las autoridades de la Alemania Occidental para que emitieran una orden de detención y se iniciara el trámite de extradición. En principio Argentina rechazó la solicitud porque el fugitivo ya no vivía en la dirección que indicaban los documentos y para cuando se aprobó la extradición el 30 de junio de 1960, Mengele había huido a Paraguay, donde estaba viviendo en una granja cerca de la frontera argentina. En mayo de 1960, Isser Harel, director del Mossad, lideró personalmente la operación de captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires. Su esperanza era localizar también a Josef Mengele y llevarlo a juicio en Israel. En el interrogatorio, Eichmann dio la dirección de una pensión de la capital argentina que habían usado como piso franco varios fugitivos nazis. Los israelíes pusieron la casa bajo vigilancia, pero ni Mengele ni nadie de su familia aparecieron por allí. El cartero del barrio les dijo que, aunque seguía recibiendo correspondencia con su nombre real, Mengele se había mudado sin dejar una dirección de reenvío postal. Las investigaciones de Harel en un taller mecánico del que el alemán había sido copropietario tampoco aportaron ninguna pista sobre su paradero, así que se dieron por vencidos. Cuando Alemania Occidental ofreció una recompensa por su captura y la prensa se hizo eco de sus actividades durante la guerra, Mengele decidió cambiar de residencia una vez más. Rudel lo puso en contacto con el simpatizante nazi Wolfgang Gerhard, quien lo ayudó a cruzar a Brasil. Vivió con Gerhard en su granja cercana a São Paulo hasta que encontraron un hogar más cómodo en casa de los expatriados húngaros Gesa y Gita Stammer. Esta pareja compró una granja en Nova Europa, en parte con dinero que el propio Mengele invirtió, y después pusieron al antiguo médico al frente de la explotación. En 1962 los tres adquirieron una finca con ganado y plantaciones de café en Serra Negra, una propiedad de la que Mengele poseía la mitad. En un principio Gerhard le dijo a los Stammer que el nombre de Mengele era Peter Hochbichler, pero descubrieron su verdadera identidad en 1963. Gerhard los convenció para que no revelaran la localización del médico alemán a las autoridades, diciéndoles que podrían tener problemas por haber cobijado a un fugitivo. 86 Las autoridades de la Alemania Occidental sospechaban de la nueva residencia de Mengele y ampliaron su solicitud de extradición a Brasil en febrero de 1961. Mientras tanto, Zvi Aharoni, uno de los agentes del Mossad que participaron en la exitosa detención de Eichmann, fue colocado al frente de un equipo de agentes con la misión de encontrar a Mengele y llevarlo a juicio en Israel. Las pesquisas en Paraguay no dieron frutos y tampoco consiguieron interceptar la correspondencia entre Josef y su esposa Marta, que entonces vivía en Italia. Los agentes que vigilaban a Rudel tampoco descubrieron ninguna pista. Aharoni y su equipo siguieron a Gerhard hasta una zona rural cerca de São Paulo y allí localizaron a un europeo que confundieron con Mengele. Informaron a Harel, pero la complicada logística necesaria para la captura, los recortes presupuestarios y la necesidad de Israel de centrarse en el deterioro de sus relaciones con Egipto obligaron al jefe del Mossad a poner fin a esta operación en 1962. Mengele y el matrimonio Stammer compraron una casa en un terreno cercano a Calleiras en 1969, de la que el alemán pagó la mitad. Cuando Wolfgang Gerhard regresó a Alemania en 1971 en busca de tratamiento médico para su mujer y su hijo, ambos gravemente enfermos, le entregó sus documentos de identidad a Mengele. Los Stammer rompieron su relación con Mengele en 1974 y compraron una casa en São Paulo a la que el alemán no fue invitado. Después, el matrimonio adquirió un bungalow en El Dorado, cerca de São Paulo, y se lo alquilaron al médico alemán.
Rolf, que no había visto a su padre desde las vacaciones en Europa en 1956, viajó a Brasil a visitarlo en 1977 y se encontró con un nazi impenitente que afirmaba que nunca había hecho daño a nadie y que solo había cumplido con su deber. La salud de Mengele se estaba deteriorando paulatinamente desde 1972 y en 1976 sufrió un infarto cerebral, padecía hipertensión y una infección en el oído que le producía vértigos. Durante una visita a sus amigos Wolfram y Liselotte Bossert en la localidad costera de Bertioga el 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió otro infarto cerebral mientras nadaba en el mar y se ahogó. Fue enterrado en el municipio brasileño de Embu das Artes con el nombre de Wolfgang Gerhardt, la falsa identidad que estaba usando desde 1975. Mientras tanto, hubo noticias de supuestos avistamientos de Josef Mengele en diversas partes del mundo. Wiesenthal aseguró tener información que lo situaba en la isla griega de Cydnos en 1960, en El Cairo en 1961, en España en 1971 y en Paraguay en 1978, 18 años después de haber dejado ese país. En 1985 Wiesenthal seguía creyendo que Mengele estaba vivo y en 1982 había ofrecido una recompensa de $100.000 por su captura. El interés mundial por el asunto creció tras el juicio que se celebró en Jerusalén en 1985 en el que se expresaron testimonios de alrededor de un centenar de víctimas de los experimentos de Mengele. Poco después, los gobiernos de Alemania Occidental, Israel y Estados Unidos coordinaron esfuerzos para intentar localizar al médico de Auschwitz. Los gobiernos israelí y alemán, el periódico The Washington Times y el centro Simon Wiesenthal ofrecieron diversas recompensas por su detención. El 31 de mayo de 1985, siguiendo una pista recibida por la oficina del fiscal de Alemania Occidental, la policía registró la casa de Hans Sedmeyer, amigo de toda la vida de Mengele y jefe de ventas de la empresa familiar en Gunzburgo. Allí encontraron una agenda con direcciones cifradas, copias de cartas de Mengele y otra carta en la que Bossert informaba a Sedmeyer de la muerte del antiguo médico nazi. Las autoridades alemanas se pusieron en contacto con la policía de Sao Paulo y esta localizó a los Bossert. En el interrogatorio revelaron el lugar en que se había enterrado a Mengele. Los restos fueron exhumados el 6 de junio de 1985 y el examen forense se centró en su dentadura, la cual mostraba un notorio diastema en los dientes incisivos superiores, rasgo característico de Mengele, lo que condujo a dictaminar que había una probabilidad muy alta de que se tratara del cuerpo de Mengele. El 10 de junio, su hijo Rolf hizo pública una declaración admitiendo que se trataba del cadáver de su padre y que la noticia de su fallecimiento se había mantenido en silencio para proteger a la gente que lo había ayudado a ocultarse durante más de 3 décadas. En 1992 un examen genético verificó la identidad de Mengele. La familia se negó a repatriar los restos a Alemania y estos permanecen almacenados en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo, donde son utilizados por estudiantes de medicina forense. La vida de Josef Mengele fue la inspiración para un libro y una película titulados Los niños del Brasil, en las que un ficticio Dr. Mengele, interpretado por el actor Gregory Peck, crea clones de Adolf Hitler en una clínica en Brasil. También en 2013 se estrenó la película argentina Guacolda, basada en la novela homónima que dirigió Lucía Puenzo y que aborda la supuesta estancia de Mengele en San Carlos de Bariloche. En 2007 el Museo Estadounidense del Holocausto recibió como donación el álbum Joker, una colección de fotografías de los miembros de las SS que gestionaban Auschwitz, tomadas por Karl Joker. Mengele aparece en 8 de las fotos. En febrero de 2010, un nieto de un superviviente del Holocausto compró en una subasta por una suma de dinero no revelada el diario de Mengele, de 180 páginas. Su propietario anterior, de identidad desconocida, se hizo con los documentos en Brasil y al parecer era alguien cercano a la familia Mengele. Una organización de supervivientes del Holocausto consideró esta venta como un acto cínico de explotación destinado a sacar provecho de uno de los más atroces criminales de guerra nazis. El rabino Marvin Yer, del centro Simon Wiesenthal, se alegró de que ese diario acabara en manos de un judío y dijo, en un momento en el que el Irán de Ahmadinejad niega el Holocausto y el antisemitismo vuelve a estar en boga, esta adquisición es especialmente significativa. En 2011 la misma casa de subastas volvió a vender, también entre diversas protestas, otros 31 volúmenes de diarios de Mengele que fueron adquiridos por un anónimo coleccionista que pagó $245.000.